¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy Chávez está cumpliendo 6 años de su partida, de su muerte. Y por supuesto un hombre que trajo muchos beneficios y a la vez polémicas. Un hombre odiado y querido por muchos. Y odiado también por muchos. Este video vamos a analizar, si se puede, de manera sucinta, la gestión de Hugo Chávez durante casi 15 años, desde el 99 hasta 2013 o 2012 aproximadamente, cuando fallece. Y no nos vamos a meter con la presidencia de Maduro, que efectivamente ha sido bastante catastrófica. Pero las redes sociales se han llenado de ejemplos, de recuerdos, de impresiones de parte y parte, como está polarizado el país. Y nosotros vamos a hacer un primer esquema de lo que ha sido o lo que fue la gestión económica, social, básicamente económica y social, sin meternos en otros ámbitos políticos, deportivos, culturales. Básicamente estas dos sesiones. Y por supuesto vamos a hablar de la posición de los opositores para contrastar una cosa con la otra y dejar que nuestros usuarios, la audiencia que está conformada tanto por opositores como por seguidores del gobierno y también independientes, nos den sus puntos de vista. Un debate que más que darlo nosotros, vamos a servir de plataforma para que ustedes se expresen de manera abierta y nos den sus puntos de vista de manera razonable. Recuerden, el corte es hasta el 2012, 2013 pongámoslo, cuando él muere en marzo, 6 de marzo de 2013. Hasta allí va el corte. No nos vamos a meter desde 2013 a la fecha, porque ya entraríamos en el gobierno de Nicolás Maduro, pero también por extensión puede también catalogarse el gobierno de los chavistas. Vamos a comenzar por decir que en el gobierno de Chávez, vamos a ir dato a dato, sin abrumarlos dentro de todos ustedes. El gobierno de Chávez fracasó en materia de seguridad. No hay duda de ello. Chávez agarró, si lo medimos solamente por el índice de homicidios, en unos 5.000 a 6.000 homicidios anuales. Cuando él llega a la presidencia en el 99, deja en el 2012, 2013 la presidencia y hay casi el triple de homicidios, acercándose a 15.000. Un fracaso en toda la línea allí para la gestión de Chávez. En el caso de la renta per cápita, uno de los grandes logros del chavismo es sin duda alguna esta renta que se multiplicó por casi 4 en más de 10 años. A la renta per cápita cuando Chávez llega al poder, el PIB de Venezuela era aproximadamente 100.000 millones de dólares. Cuando Chávez deja el poder era de 330.000 millones de dólares, es decir, casi triplicó la fortaleza y el tamaño de la economía en Venezuela, la triplicó el gobierno de Chávez. En materia de inflación, el gobierno chavista no estuvo bien acertado en inflación, pero se mantuvo más o menos en índices que lo más alto fue de 36% aproximadamente, y el más bajo fue de 9, llegó a 9 en el año 2002, no, en el golpe no, llegó a 9 antes, en el 2001, y se mantuvo muy cercano a la media latinoamericana. Si lo comparamos con Maduro, que ya estamos en hiperinflación, el gobierno de Chávez en materia de inflación fue mejor. Sin embargo, si lo comparamos con años anteriores, también fue mejor. No hay duda de ello, porque en años anteriores la inflación sobrepasaba los 100 puntos. Recuerden, estamos haciendo el corte hasta 2013. No se me vayan de 2013 a 2019. No se vayan de 2013 a 2019, porque no fue gobierno de Chávez propiamente dicho, y aquí lo que se está es conmemorando un aniversario
de su muerte. La reducción de la pobreza. Chávez redujo a más de la mitad la pobreza, la consiguió en un 50% y la dejó en un 25%. Y si hablamos de la pobreza extrema, que estaba en 20% cuando llegó y se fue y la dejó en 5-6% aproximadamente. Eso fue, creo que fue uno de los logros más importantes del gobierno de Chávez. El desempleo, cuando entró Chávez, el desempleo estaba por el 18%, cuando salió el desempleo era pleno empleo, 5-6% aproximadamente. Se dice que ya hasta 5% se puede decir que es pleno empleo, porque esa cifra casi es muy difícil rebajarla, porque son personas que entran y salen del mercado laboral. En el gasto sanitario, las condiciones sanitarias en Venezuela mejoraron con indicadores como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, entre otros. También fue un acierto. En el gasto militar, Chávez produjo un gasto militar, elevó el gasto militar precisamente porque preveía que en adelante, en el futuro, se podía tener problemas, sobre todo con los Estados Unidos. En el petróleo, la evolución nos hizo más dependientes. Chávez nos hizo más dependientes del petróleo. Teníamos una dependencia del 70% aproximadamente cuando él ingresó al gobierno, y cuando salió estábamos en el 90%. Ya con Maduro estamos en el 99% de dependencia. Prácticamente no hay ningún tipo de exportaciones que no sea petrolera en Venezuela. La internet, con Chávez la internet subió, si ustedes ven la cifra, del cielo a la tierra. Consiguió un país prácticamente sin conexión y dejó un país casi al 50% de forma conectada a nivel de internet. También tenemos por allí algunas otras cifras que ya se las vamos a ir dando, pero ahora me quiero aproximar en el ámbito el coeficiente Gini. También nos hizo el país menos desigual de América Latina. Cuando Chávez dejó el gobierno, no había un país tan igualitario como el venezolano. Son cifras que se pueden contrastar con la CEPAL, con el Banco Mundial, con el Banco Central de Venezuela. No estamos inventando absolutamente nada, basados prácticamente en cifras. En materia de pensiones, había 300.000 pensionados, que representaba algo así como el 20% de la población a ser pensionada en Venezuela cuando Chávez ingresó al poder. Y cuando salió, dejó cerca de 2.500.000, 2.700.000 ¿cómo se llama esto? Pensionados, casi más del 90, el 85 al 90% de la población efectivamente pensionada. Las viviendas, Chávez también atacó con bastante pundonor el tema de la desigualdad en el ingreso, pues en el acceso, mejor dicho, para las viviendas. Consiguió unas viviendas que se hacían anualmente que no pasaban de los 35.000 viviendas anuales. Y prácticamente en todo el gobierno Adeco Copellano, en toda la democracia, se construyeron aproximadamente 155.000 viviendas. Y Chávez llegó a una cifra superior a 1.500.000, casi los 2 millones de vivienda hecha durante su gestión. En alimentación también proveyó suficiente entradas para la alimentación, creó casas de alimentaciones, mercales, pedevales, trató de atender indudablemente a los más necesitados. En educación democratizó prácticamente toda la educación en Venezuela, el acceso sobre todo a universidades, creó nuevas universidades a todos los niveles. La educación en Venezuela es gratuita desde maternal hasta universitaria, con un incremento de acceso bastante importante. Repartió laptops, canaimitas gratis a escolares, a educación media, universitaria, kit, uniformes, libros, todo gratuito. En materia de centros de salud, creó Barrio Adentro, en condiciones de centros asistenciales, creó hospitales, una gran cantidad de hospitales, una red grandísima de Barrio Adentro, y con millones y millones de consultas. Fue un gobierno que le destinó más del 70% del presupuesto nacional a la parte
social. Eso nunca se había hecho porque los presupuestos aquí en Venezuela estaban en torno al 20% destinado a la atención social. Pero efectivamente Chávez tiene muchos críticos. Efectivamente hay muchos críticos y nosotros aquí vamos a traer una opinión que nos parece bastante cercana también a la realidad. Pero no solo él está tomando datos o cifras del gobierno de Chávez, sino también del gobierno de Maduro, que allí entrecruzan todos. Él lo hace el economista Francisco Monaldi. Él escribió un Twitter que lo voy a compartir para todos ustedes y dice lo siguiente: recibió a 6 años de la muerte de Chávez, les recuerdo el balance de su gestión. Estoy leyendo: recibió un auge de renta más grande de la historia de América Latina. Es verdad, Chávez, durante el gobierno de Chávez y parte del gobierno de Maduro, se ha recibido más de 1 billón de billones de dólares, una cifra estratosférica que jamás ningún gobierno en la historia de Venezuela lo había recibido. Esto es cierto lo que dice Monaldi. Multiplicó la deuda por más de 4 y tuvo el peor desempeño económico de la región. Efectivamente, sí, multiplicó la deuda de Venezuela. Chávez consiguió una deuda externa en unos 30.000 millones y la elevó a unos 90.000, 100.000 millones de dólares. Esto es cierto. Ahora, lo que sí no es cierto es lo que dice que tuvo el peor desempeño económico de la región. Efectivamente, si lo medimos solo en el indicador de inflación, no, estuvo el peor desempeño y allí Monaldi acierta. Si agrupamos todos los indicadores sociales, no puede ser el peor desempeño económico. Venezuela tuvo la inflación más alta de la región. Efectivamente, sí, es correcto lo que dice Francisco Monaldi. Se gastó todo lo que recibió, más de lo que se endeudó en una fiesta de consumo mientras caía la producción petrolera. Correcto, esto es verdad. Con el pico histórico de precios del petróleo, acumuló los déficits fiscales más altos de nuestra historia. Correcto, es verdad lo que dice Monaldi. Destruyó el sector privado, haciendo al país mucho más dependiente del petróleo, pero a su vez destruyó la industria petrolera. Cierto, es verdad. En gran parte el desmantelamiento de la industria petrolera comienza prácticamente con Chávez y está finalizando pues con Maduro. Y también lo que dice Monaldi, que destruyó el sector privado, hay mucho desierto en ese aspecto porque nos hizo mucho más dependiente. Ahí están las cifras de los ingresos petroleros. No se realizó ninguno de los proyectos petroleros que se firmaron durante su mandato. No estoy muy seguro de esa afirmación. Destruyó las instituciones públicas, políticas y económicas, PDVSA, Delca, el Banco Central, el Metro de Caracas, las universidades públicas y un largo. Tampoco. No creo que esto sea tan cierto así como lo dice Monaldi. Nunca antes en la historia de un país en el ingreso per cápita de Venezuela había pasado de democrático a autoritario. Bueno, es discutible toda esta parte allí de Monaldi. Murió cuando aún no se percibían las peores consecuencias de su gestión, pero dejó una bomba de tiempo que se tradujo en la hiperinflación más elevada y más depresión económica más profunda de la historia de América Latina. Correcto, le dejó una bomba de tiempo a Maduro que explotó y este no la ha sabido gerenciar por ningún nivel. Es correcto lo que dicen. Los niveles de corrupción alcanzados durante su mandato, de acuerdo con juicios a nivel internacional, son los más significativos de la historia regional. Correcto, es así lo que dice Monaldi. El resultado final, un país destruido, con pobreza, con más del 90%, una tragedia humanitaria y 4 millones de emigrantes y refugiados, con un gobierno criminal que asesina a sus ciudadanos y se aferra al poder dictatorial a pesar de la destrucción que sigue causando. Chávez dejó a Maduro, la gente votó por Maduro. Capriles casi gana las elecciones, lo separaron solamente 200.000 y aquí hay muchos aciertos y también no muchas verdades, la que dice Monaldi. Pero en todo caso, 6 años de la muerte de Chávez, no hemos tenido una mejor economía, hemos tenido una crispación política importante, sobre todo porque quieren desalojar a Maduro del poder, sea bueno o sea mal gobernante. Los votos son los que deciden la salida de un gobernante. Nosotros hemos entrado en otro tipo de espiral, pero sí me gustaría que ustedes, amigos oficialistas, chavistas, opositores, antimaduristas ¿cómo se llama esto? Independientes, nos dejen el legado de Chávez. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué nos dejó? ¿Qué se recuerdan de Chávez? ¿Qué es lo más importante que Chávez hizo por Venezuela?
¿Qué fue lo peor que Chávez hizo por Venezuela? Dejó una Venezuela próspera, dejó las condiciones para seguir prosperando, para seguir impulsándonos hacia mejores horizontes, o fue Chávez simplemente un populista, un socialista trasnochado que no identificó claramente los objetivos hacia donde deberíamos ir? Denos sus impresiones, porque estamos aquí analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.